vía radio, eliminando mal rollo desde siempre. Pues cuando son las 10 y 22 minutos de la mañana, yo tengo que decir que hoy estoy cumpliendo un sueño. Un sueño porque yo tenía muchísimas ganas de conocer a esta mujer en persona. Evidentemente la he visto muchas veces en televisión y alguna que otra en el cine, pero así a metro y medio pues cambia la cosa. Isabel Blanco, buenos días. Moi bons días, Paco, como estás? ¿Cómo estás? É que me fases a Mira, presentación, tengo entón, que- ás veces teño síndrome de impostora todo o tempo. Ah, sí. No, impostora, ¿por qué? Porque moitas veces un ten a sensación de que non están falando de unha. No, ¿cómo que no? Yo es que, de verdad, desde que... Yo tengo que reconocer, tú empezaste en la tele en La Repanocha, Sí, con el grandísimo Tacho González, que un día vi un encuentro que tuvisteis en un programa de televisión que estabais haciendo, que te lo sí, llevaron de... un revival. Sí, y Tacho se emocionó muchísimo. Bueno, tú también, pero Tacho se emocionó hasta el punto de que se le salieron las lágrimas. Sí, porque é unha volta despois de moitísimo tempo, a Repanocha marcou un antes e un despois, francamente, na vida de Tacho e máis miña, polo menos na miña, sí. Foi a miña estrea do meu galego en televisión, porque realmente foi o galego que me levou a facer televisión e o suizo-alemán a facer cinema. Entón, aí é unha cousa... Bueno, de eso hablamos después, especial. de por qué llegaste a hacer cine en alemán. O sea, en alemán. Bueno, pues sí, ¿También? en alemán. Sí. Sí. Además es que me tocas otro punto flaco, porque el director de esa película, que luego hablaremos de ella, también la admiro muchísimo, muchísimo. Pero bueno, tú empezaste en La Repanocha, pero lo que te digamos y fue el boom absoluto de todo fue tu personaje en María Ares en Mareas Vivas. Sí, foi un boom na miña vida e na vida da miña xente, non? Sabes que pasa? Que eu creo que na vida todo acontece aquí, na ollada. Todo o que pasa, todo o que sentimos, todo o que percibimos, pasa necesariamente polos ollos. Entón, espellarte nos ollos de alguén é vivir esa emoción, esa pena ou esa alegría, pero cando a miña xente me veu por primeira vez en televisión, deime de conta do que realmente significaba, porque eu estaba vivindo e ao mellor non o percibía igual, sabes? Pero para eles sí que foi algo moi especial e sobre todo encarnar o personaxe que encarnei, sabes? Porque... Mira qué carita se ve. Mira qué carita. Esta cámara de aquí, yo creo que ha tenido que recoger el plano. Es que se te ha iluminado la cara. Sí, foi maravilloso. Porque Mareas Vivas, yo creo que ya han pasado por aquí algunos personajes de los que han estado. Y tú fíjate lo que es las coincidencias. Ahora mismo, mientras estaba hablando contigo, me estaba hablando Miguel de Lira. El mítico Currás, O gran Currás. me estaba hablando por mensaje. Sí. Fue una serie que marcó un antes y un después en el audiovisual gallego, ¿no? Y fueron 153 capítulos, que de los cuales tú estuviste ausente una temporada o algo así, ¿puede ser? Sí, estiven... ¿Tú que hiciste fora 100 y largos? Sí, fixen moitísimos, pero eu creo que o que máis marcou foron os primeiros 13 ou os primeiros 40. Despois, Sí. Porque despois dos 40 iniciais, digamos que as tramas todo tivo que modificarse bastante. Houbo tamén un cambio de director, Antón Sí. Reixa xa non estaba. Luego vino Emilio MacGregor, ¿no? Exacto. Que estuvo hasta el final. Entón, cambiou bastante. Ai, Dios, cambiaron moitas cousas. Ay, perdona que te lleve la contraria. Por qué? Porque es que yo no creo que... A ver, si me dices los últimos 20 o 30 capítulos, sí que ahí se notaba un cambio, ¿no? Ya en el momento Moito, tal. sí. Pero yo tan allá no. Es decir, yo empecé a notar más el cambio desde la muerte en la ficción de Currás. Ahí yo sí que realmente empecé a notar un Exacto, cambio, sí, un también. cambio más brutal, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de que ya se había ido Carlos Blanco, tal, y ahí sí que empecé, pero es que hasta ahí, yo, incluso después, aunque hubiera un cambio, la serie seguía teniendo su, como se diría ali, seguía tendo seu aquel, ¿no? Claro, pero eu teño un pouco a epidermis de escoitar a xente o que me dicía a troca da xente, porque a xente sí estaba vendo sempre Mareas Vivas, digamos que seguían vendo, pero o que máis marcou, o que máis me recorda a xente é sempre eses pasos iniciais, non? Eso é o que recordaba a xente, pero maravillosamente durou 153 capítulos, podía seguir 1000, non? Porque na mente da xente segue como viva, non? Comproveino cando fixen agora un especial con
con Luis Tosar, un programa no que eu me lancei a producción. Precioso. 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 Es que además es que lo vi a propósito y me encantó. Me encantó el viaje que hiciste con Luis y que luego llegasteis a Laxe, ¿no? Para caminabais, estuvisteis un rato caminando por la playa, e incluso en los exteriores donde era el bar de petróleo y demás. Fue precioso el programa con Luis. Eu creo que a xente merecía unha homenaxe. A homenaxe a xente que nos seguiu durante todo aquel tempo e que despois nos fixo parte da súa familia, non? Como vos, como unha chea de xente. A min agrandou unha familia esa serie, realmente, porque é como unha maneira de guindar, o sea, tirar a pantalla e ser familia, non? Creo que teño unha familia moito máis grande, a familia da Galega, iso é así. E foi maravilloso poder, como guionista, como productora, facer ese programa que me costou moitísimo, pero... Moitísimos cartos, diso. Moitísimo esforzo, traballo... Ti sabes o que é sacar adiante un programa de radio todos os días, producir, verdade? Comprometerte coa xente, Tengo unha idea. Aí está, faste unha idea. Tengo unha idea. Es moi complicado y además conseguir que una persona bastante hermética en los medios, como es Luis, de hecho él lo dice, esto se está haciendo porque eres tú. Claro. Sí, fixaste en todo tamén, Eso me dicen. Yo es que tengo algo que para mucha gente es asqueroso, que es que tengo una memoria brutal. Muy bien. Porque ves que no tengo ningún papel delante. Ya lo he entendido. Vale, Diego, gracias. Sí, es que Luis te dijo, además es que esto fue... lo usasteis en el metraje. Luis te dijo, esto lo hago porque eres tú, si no, esto no estaría ocurriendo, que él estuviera sentado en un restaurante con su pareja actual y hablando contigo, con otro. Sí, dispoñendo do seu tempo, de moito tempo, porque gravamos en Ourense, aproveitamos que lle daban un premio ali, facían un recoñecemento, aproveitamos que se estreaban cousas, despois veu a Galicia, veu a Santiago, veu a Lugo, fixemos a volta, a raíces. Realmente o meu programa era unha volta a raíces con xente que vive fora, non? Entón, fixémolo. É certo que eu fun sempre moi respetuosa con Luis. El foi ata o extremo comigo cando eu empecé a poñerme diante das cámaras, que eu viña da nada, é dicir, era traductora, sí que ten que ver iso con ser intérprete, non? Entón foi un momento moi bonito, foi moi respetuoso, como foron despois todos os demais. Eu sinto a xente que fixemos Mareas como unha grande familia, non? Pero con el tocoume moitísimo, non? Claro. E el foi moi respetuoso e iso mantívose no tempo, incluso coa súa familia, con súa irmá, coa súa nai, co seu pai. E cando eu gravei na súa casa, el pediume, por favor, que non saian meus pais. Iso respecto completamente. Por suposto. E houve xente que estaba, que me suxería, aproveita, non? Aproveita que estás gravando coa familia de Luis e fai preguntas. Non. Fixen desas distancia, porque así sabe unha persoa, se ti a respectas, que cando ti chamas é por algo importante. Entón, isto era un tributo que merecía a xente. En Televisión de Galicia, digamos que non pudemos facer algo grande, entón este foi a miña aportación. De feito, cando o repoñen, ten as audiencias nada propias para esta época. Sí, porque es que yo lo comentaba precisamente con Miguel. Los primeros capítulos de Mareas Vivas llegó a tener, en aquel momento, bueno, había menos oferta, ¿no? Pero sí. Es que La Gallega llegó a tener más de un 50% de share. O sea, un 54% de audiencia tiña Mareas Vivas, tivo durante 3 anos seguidos o 54% de audiencia, facía pupa a nivel nacional e fomos premio GECA a maior audiencia durante 3 anos seguidos. Es que para la gente que no entienda mucho esta historia, es decir, de cada 100 personas en Galicia que estaban viendo la tele, 54 estaban viendo Mareas Vivas en la televisión de Galicia, ¿no? Eso es que si quieres que te hable en castellano también. Háblame como quieras. Puedo hablar también en castellano, ¿eh? No es que tenga yo una predilección
¿sabes? ¿Y por qué hablas en castellano? Te van a rear en redes sociales, ya verás. Me gustan los idiomas en general. Por todos lados. Mira, te voy a decir una cosa. Mi compañero no es tan buena persona como tú. Te va a sacar. Mi compañero no es tan buena persona como tú. Gracias, Paco. Te va a sacar el peor reel que te. ¿Sabes? Es decir, para que te den bofetadas. Te lo va a hacer. No, ¿sabes qué pasa? Es broma, es broma. No, a mí... No, es verdad, pero a ver. No, se merece un respeto toda la audiencia. O sea, la gente que nos escucha realmente estamos haciendo un intercambio aquí, ¿no? Entonces yo se lo agradezco muchísimo. Me encanta hablar cualquier tipo de idioma y sobre todo si la mayoría de los oyentes son castellanoparlantes, a mí me gusta dirigirme también a ellos, ¿no? Entonces, ¿sabes qué pasa? A ver, en Galicia yo creo que cualquiera nos entiende. ¿Qué pasa? Que afortunadamente tenemos mucha audiencia fuera también. Sí. Hoy en día, gracias a las aplicaciones y demás, pues, para escuchar. De hecho, esta mañana hablaba con un oyente en Alemania y hasta me arranqué a decirle una frase en alemán que dije yo, ¿se ha entendido? Y dice, sí. Claro, no, por eso digo que Mareas Vivas, para la gente que no sea de Galicia, hombre, fue una serie que arrasó, claro, pero ¿arrasó por qué? ¿Vale? Porque se habla de era éxito. Algo muy de aquí. Porque era luego una se identificación. tradujo. Era una identificación con la gente de Galicia que reconocía sus historias porque los guionistas estaban muy pendientes de escribir historias que se reconocieran y que los personajes también fueran, sin ser arquetipos, pero que fuesen identificatorios, ¿no? De nuestra costa, de nuestra forma de ser. De nuestra idiosincrasia. Claro, de nuestra idiosincrasia. ¿sabes? Es una identificación. Ahora ¿no? me ha surgido una pregunta. ¿Tú crees que si Mareas Vivas ahora se pusiera en Netflix, triunfaría? Ahora que está de moda lo gallego, o porque como no salen Narcos, no. A ver se pudiera poñer Mareas Vivas en Netflix. Claro, eso pero no por nada, para que no se perda. Yo tengo un dato, que seguro que tú también. Mareas Vivas se dobló al castellano para ponerlo en otras autonómicas. No duró 3 programas, o sea, no llegó al 3er capítulo. Yo soy muy defensora de la versión original, ¿vale? ¿Vale? ¿Y por qué hablamos así cuando estamos hablando castellano, Isabel? No os preocupéis que leva risa. É que leva risa falar en castelán e máis en galego, pois veña, falamos en castelán e máis en galego. Eu creo que o galego... Yo menos en alemán puedo hablar en cualquier idioma. Moi ben, sobre todo... Mira, eu falo 7 idiomas. Practico últimamente moi pouco, é como ser enxeñeiro da NASA en Galicia, non sirve de nada, non? Vale, pero... No... A ver, explícoche. Hai un Eva en Noia, joder. No, pero sabes que pasa? Que cando a túa vida vai por outro lado, entón, claro, non practicas tanto, non? Entón, eu estou creando, estou escribindo e demais, entón, pois falo poucos idiomas, pero quero decir que eu, cando era pequena, quería ser intérprete, porque eu decía, wow, se eu lle sirvo de intérprete a meus pais con 4 anos, claro, a reflexión que facía unha nena de 4 anos, meus pais non entendían alemán, e suizo-alemán moito menos. Entón, se eu era intérprete de meus pais, e eles entendían co mundo, dixen eu, se falo idiomas, non? Pois entón, a xente enténdese. Descubrín, contestando o que estábamos falando, que despois de moitos anos deime de conta que nin sendo intérprete, nin estudiando traducción e interpretación en Vigo, cheguei a facer unha carreira para entenderme mellor coa xente, porque o que me gusta é comunicarme, e deime de conta de que a xente, se non quer entenderte, non te vai a entender igual, ¿vale? Venga. Hay un chiste muy bueno, lo voy a cortar muy rápido. Llega un extranjero con un coche lujosísimo, se para en un pueblo, 2 personas, 2 ancianos gallegos, sentados, típico, bastón, apoyados. Baja la ventanilla y dice, hello, good morning. Los viejos mirando. Y dice, guten Abend, ci vediamo, le habla en varios idiomas, no le contestan, cierra la ventanilla, se va y le dice un viejito a otro, dice, qué bonito es eso de hablar idiomas, ¿eh? Y le dice, sí, para lo que le valió a este. Tal cal. ¡Tírase la mierda! A min, sabedes que pasa? Que eu estou pensando cando foi a última vez que eu contei un chiste. E saiu unha conta, porque a última vez que contei un chiste que non enteiro, sobrábanme pezas, non pasa nada. Non foi o único que fixen, pero foi no casting da Repanocha e pilláronme. Creo que non foi por iso, foi porque... Foi por como saindo paso. Eso está
está bien. ¿Sabes? Eso está bien. A Pero veces eso el ingenio queda... vale más que esto. Oye, ahora dices que te has metido a productora, escribes. ¿En qué estás ahora mismo enfrascada? En que estou ou en que non estou? Porque... Oye, eso es buenísimo. Estou en Bueno, moitísimas. eso es buenísimo o malísimo, depende de cómo se vea, pero porque uno a veces parece como que no tiene otra vida que no sea esta. Pero ¿en qué estás ahora más centrada, vamos a decir? Paco, Dime. ¿nunca echaste de menos un trabajo de 8 a 3? De hecho lo tienes, pero bueno, tú contesta artísticamente. No lo tengo, el trabajo de 8 a 3, ojalá lo tuviera de 8 a 3. Yo lo tengo de 5 de la mañana a 8 de la tarde. Eu empezo a ter soños con ese traballo. Y ¿sabes qué pasa? Tanto tú como yo, con lo poco que te conozco, nada, creo que al final nos moriríamos. Sí. Claro. Porque por un lado nos quejamos de que tenemos muchas horas, sí. Pero por otra, cuando no las tenemos, cuando no estamos haciéndolo, estás como que ¿cómo echo de menos esto? Eu creo que tamén teño a sensación de ser un pouco hiperactiva, Sí, pero es que una vez que entras en la rueda y empiezas a hacer cosas, ¿no? Y luego esto tiene una cosa, claro. Que hay temporadas en las que te puede ir muy bien y juntas algo y hay temporadas en las que te puede ir muy mal. Totalmente, entonces, como as mareas. Cuando te está yendo muy bien, dices, pues voy a aprovechar. No, pero desviándonos otra vez ¿en qué estás ahora más enfrascada? ¿En qué estás haciendo ahora? Agora estou Porque sé que estuviste firmando cosas en Madrid y así, que me dijo un pajarito. Aunque los pajaritos no hablan. Los pajaritos no hablan nunca. Pero yo los entiendo. No hablo alemán, pero pajaritos sí. Uy, pajaritos eu moitos, Pajaritos. Pasariños moitos. Mira, fora bromas, eu unha vez falaba con Ángel de la Cruz, que ten varios Goyas por diferentes motivos, e aprendín dele unha cousa, a non sentir pudor por dicir que estou en varias cousas á vez. É certo que ás veces cando estás de cheo con unha, tes que te dedicar a esa e as outras quedan como un pouco en stand-by, non? E quedan un pouco para outro momento. Eu estou escribindo un libro de relatos, eu estou preparando unha peza teatral de humor. Ah, sí? Sí, e con moitísima retranca. ¡Ole! Con moitísima retranca como muller que escribe as súas ideas e os seus pensamentos. A sorte do percorrido. Estou vivindo un momento moi chulo. Porque empezo a sacar froito de todo aquilo que foi madurando ao longo do tempo. Entón, pois, quero crear con voz propia, quero xerar contido propio, entón iso fai que teñas que poñer un pé fora. Se eu fixera ficción todo o tempo, probablemente creo que non tería tempo para isto. E cando decidín facer Pasaporte Galego, sabía que ia ser un paso á parte da interpretación, porque a xente é moi dada a etiquetar. Se produces ou dirixes, a mí encantaríame dicir, doume en adopción, non vou dirixir máis nada, nin crear durante un tempo, vou tapar a boca e vou só ler o guión e estudiar. E digo ese só entre aspas, vale? Me encantaría levantar, desayunarme un guión e decir, vale, esto es lo único a lo que me tengo que dedicar y concentrar. Es una maravilla. Sí, claro. Pero no puedo. Entonces, si estoy escribiendo un libro de relatos, estoy preparando una pieza teatral. ¿Relatos sobre qué, concretamente? A mí me gusta mucho la gente. Yo vivo en Galicia porque no me he querido ir en ningún momento, y es una opción y una elección. Lo sé. Y esa era mi única opción. Estoy feliz de haberlo hecho. He renunciado a abrirme camino artísticamente a proyectos muy grandes. Tenía muchas opciones, pero mandaba antes estar cerca de mi familia, y creo que cuando veo entrevistas a grandes actores que están en sus 90 y dicen que lo más importante son los amigos y la familia, creo que no me he equivocado mucho. Por lo menos para mí es ser coherente y consciente es muy importante. No, y eso, ser término de tu tiempo. Este fin de semana tuvimos un encuentro con una buena amiga común, luego te digo quién es. Bueno, pues estuvimos comiendo y demás. Me dio pavor cómo gestionan su agenda.
su representante, cómo gestiona su agenda. Es decir, esa persona le tiene que decir a cada segundo dónde va a estar. ¿Por qué? Porque si a lo mejor sale algo y tiene que viajar, tiene que decirle, es que hoy me voy a tomar una copa con unos amigos o voy a comer a tal sitio, incluso en su tiempo libre. Y yo decía, no sé yo si al final esto me gusta tanto o me gustaría tanto, ¿no? Eu fuxín diso. Claro. Porque Eso claro, es lo que date me de llama conta la de que eu empezo no ano 96. Sí, en la repanocha. Entón, preciso un pouquiño de slowly por momentos, fago unha parte para ter vida persoal. Houve moitos momentos na miña vida nos que dixen 3 series, 2 programas. No, Para. agarda un momentiño. Houve momentos en que estaba en programas en directo, estaba con varias series, non? Nada es para sempre. Mareas Vivas e Avenida da América, que era unha produción propia da Galega. E ao propio tempo despois veu O Rei da Comedia, que tamén presentei con Fernando Cebal, non? Entón, era como loucura. Despois chámanme para facer unha serie que era a continuación de Rías Baixas, non? Uau, dixen, non podo agora. Non podo agora, necesito priorizar un pouquiño a miña saúde mental, porque foi un clic. Ia ser un clic e non ia estar ben. Entón, aí tes que parar. Entón, as escollas sempre foron persoais por riba das profesionais, a vista está. Porque teño unha trayectoria discontinua por algo, teño parte de responsabilidade. ¿Te apetece actuar? Me apetece actuar, pero no aquí, ¿Y por qué no? Bueno, pues ya está. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no podemos actuar aquí? Porque eso vai noutro prezo, Paco. Pero será por dinero. ¿Quién habló aquí de dinero? ¿Cuál es el problema del dinero? O problema do dinheiro é cando non entra. É o único problema que ten. Yo tengo una escenita preparada y creo que te va a sorprender. ¿Te apetece sí. y un personaje muy concreto? Se che digo que non. Que che Pues pasa? hago yo los dos papeles. Vale, imos probar con eso. Me interesa más. No, bueno, así a lo mejor me ves y dices tú, mejor para la próxima producción me lo llevo. Paco, pero escoita unha cousa, se faz ti os dous papéis, é moito máis divertido. Eu fagoche de directora. Es que a mí la voz de mujer me sale mal. Ímolo comprobar. Onde está? Onde está? Nos pone Diego un temita y enseguida volvemos. Moi ben. Aquí van a haber hondonadas de hostias. Cuidado, que a los hechos me repito. Llegamos al momento en el que tenemos que hablar. Sí, es que no, estaba aquí ensayando con. Vas a hacer los dos papeles, estaba tú. con Meryl Streep ahora mismo, porque entró Baldo y le dice: Perdona, no te salgo porque estoy estudiando un personaje. ¿Vale? Isabel. Contame. Vamos a hacer una escena. Sí, acaba. Isto ainda está quente da impresora, vale? Sí. A ver, pero cuidado que el guionista aspira al Oscar el año que viene. Sí, ¿no? Sí. O por lo menos un Goya. É amigo teu? Sí, lo conozco. Muy a fondo, además, Bueno, non quero detalles persoais aquí, A ver, temos que preparar unha secuencia. Estamos en italiana, sabes que pasar texto antes de chamase estar en italiana, entón eu agora dixeches que italiana sí, pero con geada. Efectivamente. Lo vamos a hacer con geada. Pero cuidado que hay alguna cosa que te puede sorprender. A jaibota. No, jaibota no. Empezamos la escena de corrusión na costa. Wow. Está cómoda aí abaixo ou necesita axuda para subir, señoría? Non, estou perfectamente. Estaba observando a zona. Xa. Cun cubo. Unha raspeta e 3 kilos de percebes observados. Sí, iso é. Un exercicio práctico de inspección xudicial. Claro. Ahora chamase así, inspección. Eu tamén inspecciono, pero los ojos vendo. La jueza trata de tapar el cubo con un pie.
Mire, isto é un malentendido. Non nos pise, que logo perden valor. Se vostede entendeu que non haya... que non a vai a ver ninguén. Eso que vostede entendeu, que non a vai a ver ninguén. Mire, vostede sabe quen son eu. Sí, sei. A única xuíza que coñezo que baixa a rocha sen sentenza, con fame. Isto non pode sair daqui, Tranquila. Eu non denuncio, Eu observo como vostede. Ademais, isto non é furtivismo, Ah, non? Non. Isto é competencia desleal. Mire, a ver, agora falando en serio, podemos chegar a un acordo perfectamente. Xo sei, sí. Xo sei. Ah, sí? Sí. Ajá. Vostede non me viu. Claro. Eu non a cito declarar diante dunha mariscadora de verdade. Ajá. Ah, sí? E agora que? Agora vostede sobe. Eu quedo traballando como sempre. Eso sí, non se olvide, cando dite sentencia, non se esqueza de poñer con coñecemento de causa. Ah, vale, que yo A ver. estaba esperando la respuesta. Ah, pero no había respuesta, ¿no? Bueno, pues mira, has hecho de, en vez de jueza, de Suiza, De Suiza. pero te trincaron pillando terceros. Pero claro. No, é que claro, este é un gol pola escuadra. Este xogar con cartas marcadas, entendes? Y saber que esto lo puedes poner en el guión. Así, Lo puedes poner en el guión, Okay. en el press kit este que... Sí. Mira, sabes que pasa? Non vos pasa que ás veces atopades vos con alguén e dinche, mira, de verdade que teño para escribir un libro. Dixo, no, tranquila, teño bastante co meu propio. É terrible, verdade? Pero bueno. Moi ben, demo chunga, Paco. Xa verei, ou como din en Vigo, xa mirarei onde te pillarei. Bueno, sabes dónde encontrarme. Bueno, al menos no te mandé a mi casa. Claro, Como mandé a sí, que Camila pasou, Bosch. non? Sí, ya Nestas presas. mandé a Camila Bosch. ¿Qué no pasó en Ya. todos estos programas? ¿Qué no pasó? Sí, la verdad que... Oye, que dicen por aquí, dicen buenos días, es una crack y queda marcada por mareas vivas. Oh. Me dice, espera, ¿qué dice por aquí? Al final vais a traer a todo el reparto entero de mareas vivas. Pues- Si no os invitan ya a participar en algo en la TVG, es ya porque no os quieren. Que tamén pode pasar, Yo le envié ayer el currículum a Land Rover y aún no han contestado. Pero es que non hai cama para tanta gente. Pero yo ocupo poco. Ah, bueno, eso é unha cousa, claro, de apañarse. E cando contaba... Non foi no hormiguero que contaba Antonio Banderas que cando dormía de prestado, cando aínda non era famoso, Sí. e quedaba en casa de xente, deixabanlle un sofá, e o sofá tiña un resorte, Sí, un un muelle, muelle. Sí, e sí, tal, sí, sí. entón acababa dormindo co xeito, e cando tivo unha cama como debido, seguía dormindo, acomodándose, non? E ti, se tes esa capacidade de adaptabilidade, irache moi ben na vida. Ata logo. Dígocho por experiencia propia. Eso del dormir es un coñazo tremendo, porque yo durante Sí. mucho tiempo, por circunstancias, tuve que dormir en una cama extremadamente pequeña, solo. Y claro, sí o sí estabas muy al borde. Ahora tengo una cama enorme para mí solo y sigo durmiendo en el borde. Claro, Y claro, somos de costumbre, es un hábito de costumbre. Oye, para terminar, que nos queda ya poquito tiempo, te vamos a hacer, porque, bueno, ya que estás, no queríamos dejar pasar esta oportunidad, te vamos a hacer lo que nosotros llamamos el test canalla. Nada, non hai nada bo aquí, Creo que viste pocos reels en Insta nuestros. Creo que no sabías muy bien a dónde venías. Por ejemplo, Luis traía armadura. Cuidado. Ah, sí, non? Sí. Entón é que Luis teño que vir traía- outra vez como a Luis, non? Sí.
Sí, además tuvo la osadía de repetir. O sea que... Digo, porque entón, pois repito, e despois xa veño preparada. Pues cuando quieras, la puerta está abierta. Diego, vamos rapidito al test canalla, ¿te parece? Empiezo yo. Ajá. Isabel, después Sí. de tantos rodajes, ¿cuántas veces has pensado, este tío no sabe actuar, pero aquí sigue? A mí non me pasou. Venga, ahora de verdad. Agora de verdade. Sí, sí. A min tocoume traballar cos vos, excepto unha vez ¿Ves cómo sabía que yo unha que...? persoa Sí. só estaba pensando en que se ia ubicar comigo, María de é que me vou ubicar con María de Mareas Vivas. Que importancia ten esa sobre o papel que estamos interpretando? Acórdome que hai moitos anos. A mí me sorprende la... Le iba a preguntar quién es, pero no me lo va a decir. Non era un actor profesional, vale? Era amador, pero é tan amador. Dale. Vamos a ir por la misma línea todas las Sí. preguntas. Moi ben. Intentando sacar el reel. Has trabajado con alguien famoso y pensando vive más de la fama que del talento. Y ahora dime tosar, simplemente. Más de la fama que del talento. Has trabajado con alguien famoso y pensando vive más de la fama que del talento. Que non, que traballei sempre con moita xente talentosa, non hai reel. Vale, bueno. A ver, yo creo que sí lo vamos a encontrar. En televisión, ¿hay más gente que te cae bien en cámara que en la vida real? Vale, pasa palabra. ¿Alguna vez te llevaste mal con alguien en un rodaje, pero en pantalla parecías su mejor amiga? O contrario tamén. Con la P pasa palabra. Luis Tosar vale para responder en todas las preguntas. Sí, no. Venga, no, Eso nada. venga, ya que a ver si te da el reel. ¿Alguna vez has besado a Luis Tosar y dijiste te canta un poquito el pozo? No, Siempre non houve pazo. Nunca houve pazo nin pozo. No me refería a besar a Luis Tosar en la ficción. Claro. Claro, Por eso che contestei. En ficción non sabe nada, ou a todo. Bueno, depende, claro. Pues te digo. Es que a mí alguna actriz me ha dicho que tenía que besar a un actor que le cantaba el pozo ajo. Ui, que horror. Sí. Pois mira, sí. un bico na fronte acabaste. Eso sirve para todo. ¿Te has callado alguna vez una opinión por no cerrarte puertas? Porque Luis Tosar no te cerrara puertas. No, non ten que ver con Luis Tosar. Pero calei moitas opinións por decoro, porque... E aparte porque é hay que miña. comer, É miña. Porque hay que Claro. comer Entendes? también, Eu teño criterio, pero a miña opinión é miña e prefiro guardala. ¿no? Bueno, pues Isabel, no... Que queres que volva outra vez, verdade? Sí. Claro. Todos los días. Es que... Mira, Dime. vouche ofrecer unha cousa. Dime. Vou vir en personaxe ¿Sí? ¿De qué? canalla. Ah, vale. Entón, ao vir en personaxe canalla, vouche contestar a todo o que ti queres. E vas ter reels a mazo. Pero escucha... Pero se veu a que vive conmigo, sabes? Como tenemos la agenda muy apretada los dos, Moi ben. podemos marcar fecha antes de fin de temporada, ¿qué día te viene bien? Marcamos fecha e data tamén. Sí. A ver, cal é a túa xenda e cal é a miña? Sincronizamos? Sí, lo vemos ahora. Mayo. Mayo. Vale, finales de mayo. Antes das letras galegas? Despois das letras galegas. Despois das letras Mo- galegas. Moi ben. Despois das letras galegas, que a xente che Espera, escriba... Diego, e que che suenen las pregunte. horarias. Es que es imposible. Es que es imposible. No puedo. Que suenen las horarias. Dime, Isabel. Espera. Son las 11. Buenos días. Vía Radio. La que manda. Cuando un disco es importante es porque se lo merece. Y ahora llega uno de los importantes. Solo a Vía Radio. Lo que me hacéis hacer, ¿eh? Sí, no, claro, porque es que ahora son las horarias, el Ahora me disco van a echar de importante. aquí, Pero ya. nada, no pasa nada. Pero te echan a ti, a mí no. Entonces, Pues creo que vamos juntos. que digo que para después de las letras gallegas y hacemos la segunda parte de Corrupción na Costa, si quieres. Corrupción na costa. Corrupción na Costa. Vale. Y Mira. si vienes, mira, además es que si vienes después de las letras gallegas, tengo una sorpresa para ti. Ole. Claro, sí. Que guai. Porque La teníamos para hoy, pero como no viniste canalla, pues... No, pero vou vir ben canalla, No te atreves, porque Sí es que que me atrevo. cuanto más canalla nos viene el personaje, más canalla nos ponemos nosotros.
Pero é guai, é un estímulo, imos increxendo todos. Vale, perfecto. Perfecto. Bueno, tocó el matasuegras, pues se pone a tocar la flauta. É cando hai que pirar, non? Entonces no. Por patas. Non lle gustou. Entonces. Bueno, ¿vuelves de verdad a finales Sí, de mayo? volvo de verdade. Facemos a secuencia que ti queiras en galego, máis en inglés, que ti falas inglés tamén, Sí. aproveitamos ¿Y cómo para lo facer. sabes? Porque te oín falar antes. Non vin os reels, pero estiven atenta durante a entrevista. No, parcero, es una mentira. Es una mentira, parcero. No es una mentira. Dios le bendiga. No es una mentira, ¿no? Oye, la verdad que me está dando un poquito de miedo cuando vienen algunos invitados y nos tienen tan estudiados, ¿eh? Porque Non te estudiei. No. E tivente aquí diante. Se tivera estudiado, estaría preparadísima para esta entrevista. Pues hoy estuvimos flojos. Sí, la verdad, hoy hemos sido cariñosos. Normalmente somos más cabrones. Non vos deixei opción. Dicide a verdade, No, lo que pasa es que es difícil pararte, claro. O sea, A un home deitado non se lle peja, verdad? Arranca. No, é broma, é Yo broma. como ya tampoco. Claro, exactamente. Muy Foi bien, por iso. Bueno, Isabel, pues que ha sido un gustazo y que te tomo la palabra, Sí, que volverás claro. y que prometo darte, espero, una sorpresa y que te guste. Que guai. Pois eu agradecho moitísimo, un bicazo. No soy... É super divertido estar, o que pasa que, claro, iso de xogar con cartas marcadas, entendes? Teño que vir máis preparada para isto. Pero es que, ¿por qué cuando hablas en castellano está así un tono tan raro? Bueno, porque non estoy en un juzgado, estoy aquí nun programa en directo con canallas. Que esperabas? Que che falara en serio? Fui en serio ata agora. Acabouse, hostia. Yo os voy a cerrar el micro y os dejaré hablar, ¿vale? Sí, chao. No, de hecho es lo que vamos a hacer. Eso sí, Isabel, ¡mua! Nos vemos pronto. Y a vosotros deciros lo de siempre, que sé que no lo he hecho bien, pero volveré mañana, lo haré mucho mejor, que os damos las gracias por haber estado ahí, este humilde microfonista y Diego May también, y mañana volvemos temprano, pero hasta entonces que seáis felices en la medida de lo posible, porque si lo intentáis, se puede. Mañana a las 7 en punto, la edición 511 del No Te Cortes. Hasta mañana, que la fuerza de Vía Radio os acompañe. Chao, besitos. Descubre nuestro portal en internet con todas las noticias musicales, con las curiosidades sobre Vía Radio, entrevistas exclusivas, concursos y sobre todo el sonido de Vía Radio online. Vía-radio.com. Vía Radio.